programa de hoy se cumplen 2 años de la guerra en Gaza. Por segundo día se realizan las negociaciones por la paz y liberación de los rehenes. En la víspera, Hamás aceptó puntos importantes según el presidente Trump. En el segundo año de la guerra en Tierra Santa, el cardenal de Jerusalén pide a los cristianos de Medio Oriente contribuir a restablecer la confianza entre israelíes y palestinos. En la fiesta de la Virgen del Rosario recordamos que Nuestra Señora y la Sagrada Familia cruzaron Gaza en su huida a Egipto, protegiendo al niño Jesús del rey Herodes. En Nigeria, una comunidad entera de más de 800 cristianos sigue secuestrada a cambio de un rescate. El editor de Asia y África denuncia que los delincuentes están coludidos con las autoridades. En México hayan muerto un sacerdote reportado como desaparecido. La iglesia condena la violencia y pide una investigación a fondo. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, iniciamos este programa con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de la Virgen de Rosario iniciamos las noticias cuando se cumplen 2 años de la guerra entre Israel y Hamás en Tierra Santa. En Egipto se realiza la segunda ronda de negociaciones para el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los mediadores y creador de la hoja de ruta para la paz, las conversaciones que arrancaron este 6 de octubre van muy bien y Hamás está aceptando una serie de puntos muy importantes. Fueron sus palabras ante la prensa en la Casa Blanca. El acuerdo propone liberar a 48 rehenes. Se cree que solo 20 siguen con vida, a cambio de cientos de presos palestinos y un cese del fuego. A pesar del llamado de Trump para detener los ataques aéreos mientras se realizan las tratativas, los ataques israelíes continuaron el fin de semana hasta hoy, dejando 65 muertos. Y mientras se negocia la paz y liberación de rehenes en Egipto, en el segundo año de la guerra en Gaza, el más alto representante de la Iglesia en Tierra Santa, cardenal Pier Battista Pizzaballa, hizo un balance de lo que se vive en la franja hasta ahora, la realidad de los cristianos en Medio Oriente y su perspectiva frente a las conversaciones de paz. Escuchemos sus declaraciones a Associated Press. Been very clear in other authorities. This war made all the different issues. Esta guerra hizo estallar todos los problemas políticos, religiosos, económicos y culturales. Ahora tenemos que repensarlo todo. Las cosas no cambiaron mucho, sigue muriendo gente allá afuera a diario, pero al menos se respira algo diferente. Se tiene la esperanza de que esto termine. Tras el 7 de octubre necesitamos una nueva actitud, quizás una nueva dirección. Es cierto que tuvimos algunos malentendidos, pero al mismo tiempo también el deseo de mejorar nuestras relaciones, cuidar estas importantes relaciones entre la Iglesia y el pueblo judío. Y nosotros como católicos también debemos comprender que, para el pueblo judío, el Estado de Israel no es solo un Estado entre otros, sino un importante punto de referencia. Somos una minoría, el 1%. El 99% de la población no es cristiana y no está necesariamente interesada en la fe cristiana, lo cual está bien, es maravilloso. Así que no somos poderosos ni una amenaza. Y esto también nos ha dado la posibilidad de acercarnos libremente a todos y permite que todos se acerquen a nosotros sin temor a nada más. Estas personas aún son capaces de alegrarse por las cosas más sencillas, especialmente los niños. Los niños eran maravillosos, llenos de vida, felices y disfrutando todo. Y conocí muchos otros ejemplos de esto en este periodo, en estos 2 años, personas que no podría ni imaginaría que podría conocer. Judíos ultraortodoxos, por ejemplo, musulmanes muy religiosos, todos con el deseo de saber más, de comprender, porque todos se sentían frustrados por la situación, buscaban algo más allá de sus propios límites. Todo esto me da esperanza, porque me dice que la vida y la humanidad siguen vivas. Ahora les contamos la historia de 2 bebés en Gaza que llegaron al mundo el mismo día en que estalló la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Esperan que el alto al fuego sea un regalo para celebrar su segundo cumpleaños. Veamos. La pequeña Masa Saker celebra su segundo año de nacida junto a sus padres en una de las carpas para refugiados que hoy es su hogar. Nació el 7 de octubre del 2023, una fecha inolvidable. Han sido 2 años de guerra y sufrimiento tras otro. La personalidad de la niña ha cambiado, su personalidad es débil y ella está débil y ha sufrido desnutrición. La niña pesa 8 kilos desde hace 5 meses. Masa, que se traduce como diamante, fue esperada durante 5 años.
Tengo miedo por mi hija. Tiene 2 años y ha estado viviendo con miedo, guerra y desplazamiento. En su carpa se las arreglan con solo unas cuantas prendas, una silla de plástico, una alfombra y un sofá. El invierno pasado llovía a cántaros. Éramos un desastre. La niña enfermó y nos llovía a cántaros. Tuvimos que llevarla al hospital. El 7 de octubre de 2023, muchas familias salieron de los hospitales con sus recién nacidos a una realidad diferente. El bebé Ali Al-Tawel es uno de ellos. Rezo para que esta guerra termine, porque vive en un entorno muy precario. Se vio privado de sus juguetes y de una vida estable y saludable. Después de un parto agotador, Amal Al-Tawel pudo sostener a su hijo. Ella y su marido Mostafa llevaban 3 años intentando tener a Ali. Ahora viven en una tienda de campaña. No pudo vivir en su casa ni ver su habitación. No pudo experimentar lo que es una vida familiar segura. Me desespero porque no puedo darle todo a mi hijo. Imaginé una vida diferente para él, pero el destino trajo la guerra y el sueño se convirtió en una pesadilla. De las negociaciones en Egipto depende una infancia feliz y plena para todas las familias en Gaza. En el segundo año de la guerra en Gaza, recordamos que la Sagrada Familia cruzó esta parte del Medio Oriente en su huida a Egipto para salvar al niño Jesús de las manos del rey Herodes. Abel Camasca nos cuenta esto y más. Este 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario, se conmemoran 2 años de guerra entre Israel y Hamás en Gaza, lugar donde palestinos y rehenes israelíes viven angustias de muerte. Pero algo que poco se conoce es que en el territorio de la Franja de Gaza, la misma Virgen María también padeció algo similar cuando huía a Egipto. La ruta que iba hacia Egipto, que era fundamentalmente una ruta comercial, pasa exactamente por toda la Franja de Gaza. Es decir, la Sagrada Familia peregrinó por ese lugar en circunstancias muy difíciles y con un dolor profundo en el corazón. Era la amenaza del rey Herodes que quería acabar con el Mesías recién nacido. Esto hace que haya un vínculo espiritual y podríamos decir afectivo muy intenso entre María Santísima, la Sagrada Familia en general y esa región de la Franja de Gaza. Eso es totalmente correcto. Siglos después, el beato dominico Alano de Rupe indica que la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán y le entregó el Santo Rosario para convertir los corazones endurecidos. Estamos hablando del siglo XIII, siglo en que fue fundada la Orden Dominicana, la Orden de Predicadores, y la Virgen le dio como instrumento de oración, instrumento de victoria, el rosario a Santo Domingo de Guzmán. La fiesta de la Virgen del Rosario tiene un origen bélico. El 7 de octubre de 1571, los musulmanes estaban por invadir la Europa cristiana. El Papa Dominico San Pío V pidió rezar el Santo Rosario. El ejército de la cristiandad, llamada Liga Santa, derrotó al Imperio Otomano en la batalla de Lepanto. Es una batalla también cultural, porque evidentemente lo que deseaba el mundo musulmán era adueñarse del corazón de Europa y, digamos, imponer sus costumbres, imponer sus propios valores y su culto en todas partes. El pontífice instituyó para este día la fiesta de Santa María de la Victoria, que con el tiempo pasó a ser de la Virgen del Rosario. En 1917, Nuestra Señora se apareció en Fátima, Portugal, con un importante mensaje a los 3 pastorcitos. Recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. En este sentido, el Papa Francisco animó numerosas veces a rezar por Gaza. El 6 de octubre de 2024, a vísperas de cumplirse un año de la guerra, presidió un rezo del Rosario por la paz. De acuerdo al padre Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza, la última vez que el Papa argentino los llamó por teléfono fue el sábado de Gloria, cuando rezaban el Rosario a las 7 de la noche. Esto fue lo que contó.
Como siempre manifestó su cercanía, agradeció nuestras oraciones por él, mandó su bendición, hizo oraciones por la paz. Fue la última vez que lo escuchamos, el padre Yusuf, la hermana María Maravillas de Jesús, y yo llegué a lo último porque estaba adentro de la iglesia guiando el rosario. En estos días, la pequeña comunidad parroquial que queda entre los bombardeos reza sin cesar el Santo Rosario. Es muy efectivo, ayuda a concentrarse, y cuanto uno más reza el rosario, aprende más de Jesús, de María. Por eso es que, en esta novena que comenzamos, a la Virgen del Rosario, recemos más, ofrezcamos algún sacrificio, pidiéndole al Señor el don de la paz. Para el dominico Fray Nelson, el que esta guerra en Tierra Santa haya comenzado el Día de la Virgen del Rosario tiene un importante significado. Debemos pensar que los corazones orantes son corazones llenos de luz y son corazones que son capaces de romper el ciclo de la violencia. Creo que ese es el mensaje que debemos tomar aquí. El ciclo de la violencia se rompe siguiendo los pasos peregrinos de María Santísima, María orante, María en oración. El próximo 11 de octubre, el Papa León XIV presidirá el rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro. La parroquia de la Sagrada Familia de Gaza y fieles de todo el mundo se unirán a esta intención para pedirle a la Virgen María, que recorrió Gaza, la ansiada victoria de la paz. Los testimonios de nigerianos secuestrados por pastores fulani yihadistas han revelado que cientos de cristianos siguen cautivos del grupo islamista en el bosque de Rijana, en la parte sur del estado de Kaduna, Nigeria, en una zona próxima además a un cuartel militar. Por otro lado, el senador Ted Cruz de Texas en los Estados Unidos ha introducido un proyecto de ley para aplicar sanciones a oficiales en Nigeria que permiten que ese tipo de persecución se dé aparentemente sin ninguna consecuencia. Para saber más al respecto estamos con el padre Don Bosco, que es editor jefe de ASI África y nos habla desde Nairobi en Kenia. Father Bosco, welcome to the program. Gracias por la invitación. Padre, entonces háblenos por favor de esta situación de persecución para los cristianos y las otras minorías religiosas en Nigeria. Además, este caso de cientos de cristianos que están siendo retenidos por yihadistas en un lugar además próximo a un cuartel militar. Lo que suscita justamente el interés también de este senador en tomar medidas desde Estados Unidos para contrarrestar este tipo de ataques. Hemos estado en contacto con un grupo de investigadores en Nigeria, pertenecientes a la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, abreviado como Inter-Society. Han informado sobre cientos de nigerianos que han sido secuestrados y están siendo retenidos en lo que llaman una aldea en un bosque de Nigeria. Y hay exactamente 850 de ellos a quienes se les ha restringido rezar. No se les permite practicar su fe y están siendo retenidos como prisioneros en una aldea. Esta información proviene de otro informe de investigadores llamado Truth Nigeria. Por lo tanto, es una situación muy preocupante y hay llamados para que estos cristianos sean liberados, para que se les permita regresar a sus respectivas aldeas y vivir su vida normal. Esto forma parte de la persecución de los cristianos en este país de África Occidental. Ese es el país más poblado de África. Padre, y luego vemos el hecho de que este lugar donde están siendo retenidas estas personas está próximo a un cuartel militar, lo que por supuesto suscita el escándalo de la complicidad. Exactamente, y ese ha sido el lamento incluso de líderes de la Iglesia Católica, que piden al gobierno que actúe contra esta persecución. Y el gobierno, por su parte, ha estado argumentando que no es cómplice. Ha argumentado que esto es solo un asunto delincuencial y que no hay un ataque intencional contra los cristianos. Pero claramente, la cercanía de esta aldea a un campamento militar indica que el gobierno es cómplice de la persecución de los cristianos en el país. Por supuesto, padre, vemos que con esto que usted escribe se justifica sobradamente este proyecto de ley del senador Ted Cruz para tomar acciones por parte del gobierno estadounidense contra oficiales en Nigeria que permiten este tipo de persecución. ¿Qué más se puede hacer desde fuera del área para poder ayudar a los cristianos perseguidos? La acción del senador estadounidense Ted Cruz es crucial, digna de mención e importante, porque ha habido una indignación generalizada, dado que la comunidad internacional parece centrarse en las guerras en Ucrania y en Gaza,
y no habla mucho de los desafíos que enfrentan los cristianos en los países africanos. Por ejemplo, Nigeria, por ejemplo, Sudán. Zonas donde seres humanos están siendo asesinados y el mundo se concentra en otras partes. Por lo tanto, un proyecto de ley como este estaría poniendo a Nigeria en el mapa mundial. Y parte de la preocupación es que Nigeria fue eliminada de la lista de países considerados de especial preocupación, países que violan la libertad religiosa. Por lo tanto, este proyecto de ley es un signo de que alguien en la comunidad internacional presta atención y denuncia las atrocidades cometidas contra la vida humana en Nigeria, y eso es digno de elogio. Y por supuesto, Padre, nuestra tarea es informar y lo seguiremos haciendo. Padre Don Bosco, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por haberme invitado. Por otro lado, en México, el cuerpo sin vida del padre Bertoldo Estrada fue hallado el 6 de octubre en Guerrero, después de reportado como desaparecido 2 días antes. El sacerdote párroco en Mezcala fue encontrado por las autoridades, según la Conferencia del Episcopado Mexicano y la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Hasta ahora no se conocen las causas de su muerte, pero la Fiscalía de Guerrero investiga. En un comunicado, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, solicita a las autoridades esclarecer los hechos. La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó la violencia contra la Iglesia, que ha registrado varios asesinatos de sacerdotes en los últimos años. Los obispos elevaron oraciones por el eterno descanso del padre Pantaleón. Hacemos una pausa y al volver. En Perú, un grupo de hombres se reúne cada primer sábado del mes para rezar el rosario en la calle de rodillas. Difunden la devoción en las plazas. Además, pedirle perdón. Ya no puedo más. Estrenan en Colombia y Estados Unidos Kit de Santidad, la película sobre Carlo Acutis que busca inspirar a los jóvenes a seguir a Dios. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Lima, varones se reúnen cada primer sábado del mes para rezar el Santo Rosario y reparar los pecados contra el Inmaculado Corazón de María, tal como pidió la Virgen de Fátima Sor Lucía, se haga durante los 5 primeros sábados de mes. Este fin de semana perseveraron en su promesa y nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta. Con profunda devoción, este grupo de varones se reunió en la Plaza Abelardo Quiñones de Lima para rezar en público el Santo Rosario. Se suelen congregar cada primer sábado de mes. El objetivo es que como católicos nos sintamos orgullosos de nuestra fe y como joven yo veo a otros varones adultos, ¿no?, que se postran ante la Virgen, que le rezan con fervor. Por eso, digamos, yo vengo porque creo que necesitamos la fe, como si fuera una llama, prenderla en todo lugar. El Rosario de Hombres nació en Polonia. En 2022 tocó tierras peruanas. En Lima, el primer rosario se rezó en mayo, mes de la Virgen María. Desde ahí, se reúnen en distintos lugares de la capital peruana. Ellos no conforman propiamente una agrupación, comunidad o institución. Vienen aquí voluntariamente, guiados por su devoción, y tienen diversas profesiones, como Juan Lescano, quien es militar en retiro. Realmente la Virgen no hace milagros. Quien hace milagros, el único que hace milagros es Dios, es decir, Jesús, su Hijo. Ella es la intercesora, es la madre que intercede por todos nosotros. Ella le pidió a los pastorcitos de Fátima que recemos esta bonita oración que es el rosario. Así que nosotros, como buenos cristianos, debemos de acudir siempre a ella para que interceda por todos nosotros. Lo que me motiva es el ser un hijo agradecido. Yo vengo haciéndole cerca de 2 años y bueno, hoy día ha querido hacerse presente mi esposa a un ladito para respetar el rosario de varones. En el rezo del rosario, los que pueden se arrodillan. Los misterios son intercalados con cantos marianos. La última decena suele ser rezada en latín, lengua oficial de la Iglesia Católica. El Santo Rosario de Varones también se reza en otras 7 ciudades del Perú y se reportan favores alcanzados de Dios. Varios hermanos han venido con temas familiares que han estado con, por ejemplo, con el tema del cáncer y que han tenido un tema preexistente y por intermedio de la oración y la petición y la intercesión de nuestra Santísima Virgen se han liberado de ese mal, ¿no? Al término del Santo Rosario, el anda de la Virgen de Fátima fue llevada en hombros por la plaza. Los varones, como hijos orgullosos de una amorosa madre, portaron la imagen mariana con honor. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Para que al cielo vayamos.
El jueves 2 de octubre se estrenó en los cines de Colombia y Estados Unidos la película Kit de Santidad, El Camino a Dios de Carlo Acutis, una producción de María Films, productora de la cineasta Gaby Jácova y que contó con la colaboración de Hollywood Catholic Films. En ella conoceremos más sobre Kit de Santidad que nos deja San Carlo Acutis. Veamos una parte de este film. Tienes que aprender a perdonarte a ti y a todos los que te han hecho daño, pero también aprender a pedirle perdón. ¡Ya no puedo más! Mira, Sebas. Y estamos en conexión con la misma Gaby Jácova y con Pablo Caso, guionista y director del film. Gaby y Pablo, bienvenidos a EWTN Noticias. Hola, queridísima familia de EWTN, Natalie. Bueno, pues una alegría estar con ustedes y gracias por caminar desde el día 1 con esta película en todas las etapas de producción, postproducción. Así es, muchísimas gracias Natalie, gracias a todo el equipo de EWTN y a la familia de EWTN por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gaby, ¿qué nos puedes contar del estreno de Kit de Santidad, El Camino a Dios de Carlo Acutis? ¿Cómo viene siendo recibido el film? Bueno, pues estamos felices, muy emocionados y bueno, venimos de casi un mes y medio de premiers en Roma, en España, en Nueva York, en Miami, en Hollywood. Y ha sido muy emotivo, la verdad, porque sobre todo a mí lo que me emociona mucho es ver el efecto de este trabajo de la película en el corazón de la gente, que es la misión principal de Ave María Films y del Festival Internacional de Cine Católico, es que el amor de Dios toque los corazones a través de las películas. Y bueno, pues Kit de Santidad, la verdad, ha sido un regalo de Dios que nos haya llamado a producirla de la mano, encaminando con la mamá de San Carlo Acutis, de Antonia, que ella es parte estelar de la película, y sobre todo vivirlo en todo este proceso previo a la canonización, durante la canonización, que fue una premiere en Roma las vísperas. Y Pablo, tú como director del film y también guionista, parte del guión, ¿qué te inspiró para contar la historia de Carlo a través de un personaje como es Sebastián? Gracias Natalie, pues sí, la verdad quisimos ver en la parte ficcionada, ¿no? De Sebastián, el protagonista, en este caso Antonio Mauri, pues quisimos ver justamente como que qué es el problema, ¿no? Que muchos jóvenes, y bueno, no tampoco jóvenes, o sea, todo el mundo, ¿no? Como que esos temitas, ¿no? Que nos alejan de Dios y en realidad como el Kit de Santidad de San Carlo Acutis es un camino a Dios, ¿no? Es un excelente camino, pues quisimos enseñar, ¿no? En la película cómo este joven Sebastián, que igual está llevando una vida alejada de Dios, pues justamente gracias al Kit de Santidad puede arreglar su vida, ser feliz y pues bueno, ya lo verán en el film. Entonces, pues sí, muchísimas gracias. ¿Nos podrían recordar cuál es ese Kit de Santidad? Claro que sí, es el rezo de Santo Rosario, las obras de misericordia, la lectura de la Biblia, la adoración eucarística, la devoción al ángel custodio, es también la confesión y la Santa Misa. Santa Misa. Muy bien, y Gaby, ¿cómo crees que también este film puede influir en los jóvenes de manera especial, aquellos que están alejados de la fe? Pues mira, yo creo que es una película que aparte que no, una cosa importante es película, no es documental. Todas las personas que salen incluso actúan de ellas mismas. La idea fue que fuera un drama personificado por Antonio Mauri, que lleva este proceso de transformación, de conversión, y que sobre todo muestra una realidad del corazón humano, de un corazón que puede tener tristeza, sentirse solo, sentirse extraviado, perdido, con falta de amor. Y vamos a ver eso en la película. Es una película que toca las fibras muy profundas, que te mueve, que nos identificamos con el personaje, pero también una película que te muestra un camino, que te muestra una solución, que te muestra una esperanza, que es Jesús, a través de todo lo que nos dejó en la Santa Iglesia y de todos sus sacramentos, que es el Kit de Santidad, ¿no? Muy bien, recuérdenos por favor en qué otros países también se va a estrenar este film para que los televidentes puedan estar atentos a verlo. Bueno, pues ya están en USA, en España y en Colombia. Este próximo jueves se estrena en todo México, en más de 200 salas. También en nuestro querido Perú, en Cinemar, se estrena en Paraguay.
Y en 15 días, si Dios quiere, se estrena en Centroamérica, también se estrena la próxima semana en Puerto Rico y también en 15 días se estrena en todo lo que es Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, se estrena en Uruguay y bueno, pues estamos en Bolivia también el 16, entonces bueno, pues hay una gran emoción gracias a todos los grupos que se están uniendo a ser embajadores y del Kit de Santidad. Aquí en Perú estamos expectantes para poder ir al cine a ver Kit de Santidad. Muchas gracias Gaby, Jacob y Pablo Caso por la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Natalie, y un abrazo a toda nuestra familia de IWTN. Muchísimas gracias. Nos despedimos viendo a los familiares de los rehenes israelíes recordando a sus seres queridos aún cautivos por Hamas a 2 años después de haber sido tomados por los terroristas. Sigamos en oración por el fin de la masacre a la población civil en Gaza y también la liberación de los rehenes. Hasta mañana. Gracias.